Hola, oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de El Anaquel, libros de filosofía judía, con Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca imaginaria y dentro de nuestra biblioteca imaginaria, nuestro anaquel infinito de libros de pensamiento y filosofía judía. En este caso vamos a colocar un volumen muy interesante, muy singular, que nos interpela en cuanto partícipes, integrantes de la cultura judeo-iberoamericana, ibérica y iberoamericana, y como siempre en el caso judío, eh, todas estas delimitaciones geográficas quedan desbaratadas, quedan trastocadas, alternadas, porque en el mundo judío, como vimos en la historia del pensamiento, es una historia de estaciones, migraciones, traducciones, todas cuestiones que, digamos, privilegian las rutas frente a las fronteras, ¿no? Siempre son las rutas comerciales, las rutas de intercambio, las rutas de los libros. Y efectivamente, el personaje que nos ocupa es el doctor Isaac de Orobio, o el doctor Isaac Orobio, efectivamente está profundamente ligado a la cultura ibérica y que al mismo tiempo pertenece a la cultura de Ámsterdam, y en este sentido, como decía, esto es propio precisamente del pensamiento judío, el de trastocar eh, las visiones permanentes y fijas de las culturas. Eh, de algún modo, digamos que es un pensamiento, un autor y un pensamiento efectivamente en el siglo XVII, porque nuestro personaje, el doctor Orobio de Castro, efectivamente nace en Braganza, ¿no? La ciudad portuguesa, muere en Ámsterdam. Mientras tanto, estudia en la Universidad de Osuna y en la de Alcalá de Henares, llega a ser maestro en la Universidad de Salamanca, ¿no? Precisamente es ahí en Salamanca donde estudia medicina y se convierte en el médico personal de el duque de Medinaceli, ¿no? O Medinaceli también. Luego va hacia Toulouse, ¿no? Hablábamos de migraciones, de pensamiento itinerante. De Toulouse, eh, después de haber recibido honores de Luis XIV, de haber ejercido entonces efectivamente la profesión de médico, había estudiado en Salamanca, había recibido en Salamanca, luego de allí, de Toulouse, migra a la comunidad sefardí de Ámsterdam en 1662. Entonces, para ordenarnos, este es el doctor Orobio de Castro, siglo XVII, y el libro que nos ocupa y nos preocupa es precisamente un libro editado sobre y para discutir el pensamiento filosófico del doctor Isaac Orobio. Eh,
El texto es un texto, vamos a decir ahora por qué, muy importante. Es un texto eh, curado, compilado por el profesor e investigador de la Universidad Central Centroeuropea, que antes estaba en Budapest y por diversas razones geopolíticas se mudó a Viena. Eh, el investigador en cuestión es el profesor Carsten Wilke, del que ya reseñamos importantes textos. Y este libro, este volumen en particular, curado por el profesor Carsten Wilke, en el año, ya me fijo, Jorge, esto fue editado por la editorial de Gruyère, una editorial muy prestigiosa de textos académicos, y el año de edición de nuestro libro es el 2018. Además, el libro fue editado en una colección que dirige el profesor Giuseppe Beltri, del que también hemos hecho varias reseñas, que es una colección dedicada al pensamiento judío filosófico, una colección muy prestigiosa. Entonces decíamos, ¿por qué es relevante y por qué este libro es tan importante y por qué es relevante el pensamiento del doctor Isaac Novio de Castro? Porque de algún modo, si el pensamiento judío del siglo XVII, no solo del siglo XVII, fue sobresaliente, sobre todo porque durante el siglo XVII emergió eh, la obra de Baruch Spinoza, tenida como no solo sobresaliente a su siglo, sino para la historia de la filosofía en general. Y por supuesto que la altura de Spinoza, de alguna manera, subordinó, eclipsó una serie de pensadores contemporáneos, judíos, criptojudíos, conversos, eh, contemporáneos de Spinoza, sobre todo algunos pensadores judíos contemporáneos de Spinoza que de alguna manera impugnaron su pensamiento, rechazaron su pensamiento. Entre esos pensadores que se opusieron a las especulaciones de Spinoza, se ha destacado sobre todo el pensamiento precisamente del doctor Isaac Novio de Castro, de quien esbozamos un semblante personal de su trayectoria recién. De modo que la tradición heredada ha sido una polarizada entre un supuesto pensamiento de avanzada, secular, moderno, como el de Spinoza y también el de algunos contemporáneos judíos de Spinoza, como el doctor de Prado, y, digamos así, un sector conservador, reaccionario, eh, representado sobre todo por Isaac Orobio de Castro y, entre otros, por Levi Mortara, ¿no? Por nombrar. Pero Levi Mortara no, no portaba atributos intelectuales y filosóficos como el doctor Isaac Orobio de Castro.
Por supuesto que decíamos, el doctor Isaac Orobio de Castro, levantando un pensamiento, entre comillas, tradicional, conservador, para algunos reaccionario, aparecía como, digamos, el villano de esta historia, ¿no? Junto con Mortara. Este estereotipo, esta perspectiva de tintes gruesos, como el contradictor de Spinoza, eh, como el sector del Cenedrín, como el Caifás de la filosofía, y en esa especie de sinécdoque que se arma con el caso de Spinoza, donde Spinoza aparece como un nuevo Jesús juzgado y castigado con un jerem por un tribunal de rabinos. Ha sido colocado tradicionalmente la figura del doctor Isaac Orobio de Castro. Y curiosamente, según explica el profesor Carsten Wilke, esta imagen estereotipada, caricaturesca de Isaac Orobio de Castro como un intolerante, como un fanático judío, fue reforzada por una tradición historiográfica judía incluso muy importante, entre las que el profesor Wilke incluye al profesor Gabriel Albiac en su celebrado libro La sinagoga vacía, donde el profesor Albiac, eh, sin ninguna malintención, sino quizás bajo la influencia de esa tradición iluminista, había colocado al doctor Isaac Orobio de Castro en esta posición de ser el villano de la historia, en la escena teatral de un Spinoza expulsado por este grupo de conjurados eh, intolerantes de la judería de Ámsterdam. De modo que podríamos pensar que hay una suerte de revisión científica y también, entre comillas, desagravio de la figura de Isaac Orobio de Castro. Es interesante, y para terminar, habría mucho que decir sobre este importantísimo texto, porque de alguna manera es una revisión de esta caricatura. Este texto decía en el prólogo el profesor Wilke, recuerda la importancia que tuvo un importantísimo investigador argentino-israelí, el profesor Joseph Kaplan, uno de los especialistas más importantes de la filosofía judía alrededor de Spinoza. No hago un espinocentrismo, podríamos decir mejor, para no hacer espinocentrismo de los filósofos judíos de Ámsterdam del siglo XVII, porque fue el primero que comenzó a revisar la perspectiva estereotipada del doctor Orobio de Castro, planteando que el profesor Orobio de Castro no era un intolerante, ni un conservador, ni un dogmático, sino que por el contrario era un escéptico. En una modalidad del escepticismo, que es el fideísmo, según el gran investigador Richard Popkin, compatible con cierta defensa de la religión. Que recordemos que el doctor de Castro, Orobio, fue el autor de Observaciones de la Divina Ley de Moisés, un texto fundamental en el que precisamente defiende la fe mosaica contra las impugnaciones cristianas. Para terminar, algunas notas sobre el libro. El libro, aunque fue curado por el profesor Carsten Wilke,
Sin embargo, es un libro, digamos, efectivo, ¿no? Entonces, hay trabajos importantísimos, eh, muy interesantes, todos sobre Orobio de Castro. Y bueno, por citar algunos de los importantísimos trabajos que componen el libro, los autores que colaboran, el propio Joseph Kaplan, que mencioné recién, un trabajo sobre el profesor de Castro, la profesora Natalia Mushnik de París, en Orobio contra Prado, el propio profesor Carsten Wilke, un trabajo sobre doctor Orobio de Castro y género polémico en esa época, una colaboración del profesor Harm den Boer, del que ya enseñamos, sobre el estilo literario de Castro, otra colaboración del profesor Adam Sutcliffe, del que ya alguna vez reseñamos algún otro libro, sobre Isaac Probio y la ilustración francesa, y finalmente también una colaboración muy importante del profesor David Ruderman. De modo que recomendamos particularmente con énfasis este trabajo de investigación del profesor Carsten Wilke sobre Isaac Probio de Castro. Pues te agradecemos mucho que nos hayas hablado de este libro y como siempre renovamos la invitación para seguir hablando de nuevos libros que merezcan establecerse en este anaquel imaginario de filosofía y pensamiento judío también la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.